Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en este precioso y hermoso día que Dios nos ha dado. Este es el día que Jehová, Dios, el Padre, nos ha dado. Día de gran bendición, día de gran gozo, día de gran amor y sobre todo un gran día lleno de misericordia y de gracia para todo aquel que cree. Hoy es un día como todos, grande y maravilloso. Pero cada día, dijo Jesucristo, vivamos nosotros cada día, un día a la vez. En esta mañana te damos la bienvenida a tu amigo, amiga, hermano y hermana. En esta mañana estamos gozosos y alegres, como les decía ayer. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no tiene que traernos tristeza. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene que traernos alegría y gozo, porque si le hemos creído, Él vino enseñándonos y diciendo que Él era necesario que Él muriera para las cosas que hablamos el día de ayer que nos acontecieran. Pero lo más precioso es que la fe que está puesta en Cristo nos lleva a que nosotros creemos que Él, un día como hoy, Él resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que usted y yo estamos ahora en esta mañana bendiciendo el nombre de Jesús, glorificando, porque dice la palabra de Dios que cuando el alba rayó, la tumba estaba vacía. Aleluya, porque Él resucitó. Aleluya. Mire, yo escribía un dato aquí y le voy a leer. Hace 2000 años Jesús caminó por la tierra, por lo que sabía de lo que nos iba a pasar a nosotros. También sabía el costo, lo que costaría salvarlos. Y aún sin embargo, decidió hacerlo de todos modos. Hoy celebramos su poder sobre la muerte. Aleluya. Porque, hermanos amados, cuando Él murió, bajó y le fue a quitar la autoridad, el poder a la muerte. Aleluya. Ayer hablábamos con unos hermanos y yo les decía, el poder de Jesucristo estaba en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y por eso es que usted y yo hoy celebramos el poder que Él tuvo sobre la muerte. Y porque Él vive, nosotros vivimos también. Aleluya, hermanos amados, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro culto esta mañana y gocémonos en la presencia de nuestro Señor. Invoquemos la presencia del Señor. Cada vez que usted vaya a buscar, invoque la presencia de Dios. Lo más importante de nosotros, los cristianos, e incluso no solamente los cristianos, el mundo entero, es que hablemos con Dios. Y hablar con Dios es orar. Oremos, hermanos amados, orémosle al Señor, hablemos con Él. Orar es hablar con Él. Una diferencia es hablar con Él, es estar como estoy yo ahora con usted. Es cuando estamos sentados, cuando usted tiene un diálogo. Lo que hizo la samaritana, habló con Él, tuvo un diálogo con Él. Entonces, cuando la samaritana tuvo un diálogo con Él, ella supo quién era con el que estaba hablando. Aleluya. No solo era un Señor, no solo era un profeta, sino que era el Mesías, el Cristo vivo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios Todopoderoso. Aleluya. El que perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bienvenidos una vez más. Cerremos nuestros ojos y démosle culto a nuestro Señor en esta mañana. Amantísimo Padre que moras en las alturas, tú que estás a la diestra con el Dios Padre Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres tú el que has hecho todas las cosas nuevas. En ti todas las cosas son hechas nuevas. Te damos gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, para poner tu vida, para poner tu cuerpo y derramar tu sangre
para el perdón de nuestros pecados. Y por eso, Señor amado, nosotros ahí en tu muerte, ahí morimos. Pero también dice la palabra, Señor Jesús, que así como te levantaste, así también nosotros nos levantamos. Oh, levántanos en esta preciosa mañana. Levanta nuestro espíritu, levanta nuestro ánimo, levanta nuestro aliento. Queremos alabarte y bendecirte, Padre, porque cuando tú te levantaste, ya para nosotros ya no hay temor. Padre, ayúdanos a entender esto, Señor. Por favor, en esta preciosa mañana, invocamos tu presencia, invocamos a tu Espíritu Santo para que nos guíe a través de la palabra de Dios. Úngenos, llénanos. A todos los que vayan a oír, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús, que los llenes de tu espíritu, que los unjas, que les pongas aceite para que sean aquellos y cada uno, desde la cabeza de su pie hasta la planta, desde la cabeza hasta la planta, úngelos con la unción del Espíritu de Dios, para que seamos nosotros los que podamos recibir de ti, Espíritu de Dios. Te damos gracias, gracias a cada uno de los oyentes, gracias a aquellas casas. Por favor, hazte presente en ese lugar. Oh, y muéstranos y enséñanos que verdaderamente moriste en la cruz, pero no te ibas a quedar en ese lugar y vas a ser levantado al tercer día, como nos dijiste. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te damos la bienvenida. Delante de ti estamos, Señor amado. Manos limpias levantamos, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor. Sí, Jesús. Estamos aquí exaltando tu nombre, Señor. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor. Estamos aquí exaltando tu nombre, Señor. Sí, Señor. Y tu gloria descenderá, desciende en esas casas. Tu presencia nos llenará de esta paz que solo tú nos puedes dar. Digámosle una vez más. Estamos aquí, preséntate, adorando tu nombre, Señor. Sí, Señor. Estamos aquí, exaltando tu nombre, Señor. Y tu gloria descenderá. Tu presencia nos llenará de esta paz que solo tú puedes dar. Te adoramos, Jesús, que solo tú puedes dar. Oh Cristo, te adoramos en esta preciosa mañana. Así como lo dijiste, cada palabra que hablaste quedó escrita y viene a tener cumplimiento, porque desde 2000 años tú caminaste en esta tierra. Oh, pero hay buenas noticias, porque tú vives, nosotros viviremos. Porque así cuando tú moriste, nosotros morimos juntamente contigo.
Y así como te levantaste, también nosotros los levantamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo, glorificamos tu nombre, exaltamos. Tú eres la estrella de la mañana, eres el lirio de los valles, Señor Jesús. Eres la roca inconmovible. Oh, Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús, por el poder de tu Espíritu. Por el poder de tu Espíritu te levantaste de entre los muertos y ahora vives, y ahora vives, y ahora vives, Señor Jesús. Y la tumba se removió y tú saliste, Padre de la gloria. Te bendecimos en esta mañana, te damos gloria y honra. Resucita en nuestras vidas, levántanos a nosotros, Padre, porque necesitamos de ti, Jesús, en esta mañana. Y así como tú te levantaste, queremos levantarnos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú nos trajiste la vida. Por eso es que decimos hoy, esta mañana, porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Y yo sé que Él conoce mi futuro. Y sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Gózate y di conmigo. Porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que Él conoce mi futuro. Y sé que vale la pena vivir porque Cristo vive en mí. Dile una vez, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que Él conoce mi futuro. Y sé que vale la pena vivir porque vive en mí. Y sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Porque se ha levantado, ha resucitado. Y vamos a celebrar que el Señor resucitó. Una vez más, se ha levantado, ha resucitado, y por siempre Él vivirá. Se ha levantado, ha resucitado. Y vamos a celebrar. Come on, vamos a celebrar. Vamos todos juntos. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Ahora todos juntos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Sí, Señor, celebramos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos que te levantaste. Celebrar a Cristo, celebrar. Sí, Señor, se ha levantado, ha resucitado, y por siempre Él vivirá. Él quiere vivir en nuestros corazones. Se ha levantado, ha resucitado, y vamos a celebrar. Vamos tú y yo, vamos a celebrar. Celebremos la libertad. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Porque hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Porque hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
ahí siempre hay libertad. Hay libertad, 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 porque está el Espíritu de Dios. Ahí siempre hay libertad. Se ha levantado, ha resucitado, y por siempre Él vivirá. Se ha levantado, ha resucitado. Come on. Vamos a celebrar. Celebra ahí en tu casa con tu familia. Vamos a celebrar. Celebra que Cristo llegó. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Sí, celebremos. Celebrar a Cristo, celebrar. Se ha levantado, ha resucitado, y por siempre Él vivirá. Se ha levantado, ha resucitado, y vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, porque Él vive, porque Él se levantó, y porque Él vive, yo no temo el mañana, porque Él vive. Sí, Señor, mi temor se fue. Pero yo sé que Él conoce nuestro futuro, y sé que vale la pena vivir porque Cristo vive en mí. Porque yo sé que vale la pena vivir porque Cristo vive en mí. Porque yo sé que vale la pena vivir. Sí, Señor. Porque Cristo vive en ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere vivir en nosotros. Aleluya. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Muchas gracias. Me das la oportunidad de alabarte y bendecirte. Gracias porque nos das una oportunidad de darte culto una vez más, Señor amado. Gracias, bendecimos tu nombre por impulsarnos a buscar de ti. Oh, porque eres tu Espíritu Santo el que nos impulsa. Desde ya te pongo en las manos cada alma, cada ser que escuche tu palabra en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Resucitó. Él se levantó y Él quiere vivir en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Allá en tu casa, alábale que Él vive. Ahora yo te voy a pedir, vamos a hablar algunos, pero quiero darte un dato principal que dice la Escritura. Como te dije ayer, quizás tenía años de no predicar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quizás muchos años atrás. Y verdaderamente déjame decirte que a veces nosotros hacemos a un lado las cosas del principio. Yo entiendo que nosotros tenemos que estar preparados, pero el Espíritu de Dios nos va a preparar conforme vayamos leyendo la Escritura. Hermanos amados, yo creo que Cristo Jesús, lo creo porque no solo porque lo escuché, no solo porque me lo enseñaron, sino que lo comprobé a través de la Escritura. Que Cristo se dio cuenta, Cristo se iba identificando que Él era Dios, no solo el Hijo, sino que Él era Dios
pero que vino a buscar una forma, vino a hacer una función como hijo para ser obediente. Y esa era una enseñanza para ti y para mí, para que el Señor nos enseñara que era obediencia. Y Él, a través de la Escritura, Él leyó todo, desde Génesis hasta los profetas. Y Él se dio cuenta que en cuanto llegó a los profetas, se daba cuenta que de Él se estaba hablando y que Él era. Por eso le decía, hace 2000 años Jesús caminó por la tierra. Ya por la tierra, doy un dato más o menos, pero es más de 2000 años que caminó por la tierra, por lo que Él sabía de lo que nos esperaba a nosotros. Él lo sabía. ¿Cómo se dio cuenta? A través de la Escritura. Él sabía qué es lo que a nosotros nos esperaba. Él se dio cuenta que porque de tal manera Dios nos amó a nosotros, su creación, lo más precioso de Dios. Entonces dice, Él sabía lo que nos esperaba, pero también sabía cuál sería el costo, lo que le costaría a Él salvarlos. Mas sin embargo, decidió hacerlo. Mas sin embargo, Él decidió morir en la cruz. Por esa razón, Él se dio cuenta. Entonces, tú y yo, hermano, tú y yo, amigo, amiga, tú también, no te excluyas de esto. No porque los cristianos, no te excluyas. A ti, a todos, dice Juan 3:16, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, la diferencia es que cuando lo que tenemos de ustedes es un paso de salvación. Hay otros que van avanzados. Pero hermanos amados, lo primero es el primer paso. Ahora, recuérdate que tenemos que llegar a una estatura todos juntos. Todavía dice la Biblia que todavía le tengamos paciencia. Él viene, pero todavía falta. Bendita sea la misericordia de Dios, hermanos amados, porque tenemos que testificar, porque todavía que llegue. Cuando dice falta que llegue el último de los gentiles, tómalo personal para ti. Falta que llegue el último de los de tu casa, tu familia. Hermanos amados, no cesemos, no nos detengamos. Decía un siervo de Dios, no te detengas de orar. Sigue orando. Miren, hermanos amados, casi 25, 20 años, mis hermanos empezaron a orar por este que está hoy. Y cuando ellos imaginaban, hermanos, ¿sabe cuándo se imaginaban? Porque le creyeron al Señor, lo que leíamos ayer de Hechos. Cree tú y toda tu casa será salva. Entonces cree tú que eres creyente, busca hoy la salvación y toda tu casa creerá. Padre de familia, cree tú y busca la comunión y tú verás lo que Dios va a hacer con tu familia. Hermano en la sangre, hazlo también. Y tú verás, demos testimonios, demos la mejor demostración de la gracia de Dios, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Lo que leíamos ayer, usted lo puede seguir. Gracias a Dios, pues en la tecnología se queda eso ahí. Usted lo puede seguir, siga, váyase atrás y empiece a escuchar lo que Dios nos ha estado hablando acerca de la santificación, de cómo celebrar la Pascua y cuál es el significado o los resultados o los beneficios de la cruz, de la crucifixión de nuestro Señor. Pero hoy, aleluya, hoy vamos a hablar que Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Mire lo que dice, vamos a comenzar acá en Lucas. Un versículo voy a tomar, Lucas capítulo 24. No le voy a comenzar desde el principio, ¿verdad? Pero quiero tomar las partes más claras aquí. En el versículo 5 al final hay una pregunta. Esa es, porque el resto de lo demás creo que lo hemos escuchado e incluso lo hemos visto. Pero la pregunta de esta mañana es esto. Para ti, amigo, para ti, amiga, para ti, hermano y para ti, hermana. Para nosotros es esta pregunta esta mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso le cantábamos. Porque Él vive, nosotros viviremos.
Porque Él vive, mi temor se fue. Entonces, ¿por qué nuestro temor no se va? Teníamos un tema precioso ayer. ¿Quién no teme a la muerte? ¿Quién no le tiene temor a la muerte, hermanos? No deberíamos, dijo el apóstol Pablo, no deberíamos. Pero la humanidad que hay todavía en nosotros nos hace ese temor, hermanos. Mire, este tiempo, hermanos amados, usted se va a dar cuenta, sabe que esto ya va a ir aconteciendo. Mire, yo me gozo, porque las naciones, Dios tuvo que provocar, Dios tuvo que hacer esto. Dios tuvo que empujar a la humanidad. Y no fueron muchos, fueron pocos, como dijo Jesús en el 24. Que tenía que acortar un tiempo, porque verdaderamente muchos se iban a perder, pero pocos se iban a salvar si se corta el tiempo. Y yo me gozo porque las identidades policiales, presidentes de las naciones, pidiéndole a su pueblo, clamemos a Dios. Mire lo mismo que hicieron aquellos reyes. Porque, hermanos amados, cuando el cuarto hombre se presentó en el fuego con aquellos 3 jóvenes, el rey Nabucodonosor dijo: hey, aquí hay otro más. Ese es el que nos está encerrando. Ese es el que quiere encontrarse con nosotros en nuestros hogares. Y mire qué precioso, cantando, predicando el evangelio, mientras las calles solas, vacías, mientras que la gente, el pueblo encerrado en las casas, hombres predicando, uniformados, soldados, aleluya, ejércitos. Hermanos, me gozaba tanto como ayer miraba en las noticias que Israel, un grupo de israelitas, tocaron chofar, hicieron sonar el chofar y llamaron a comunión al mundo entero, al pueblo de ellos, al pueblo judío, aleluya, y tocaron chofar, oh aleluya, y tocaron ese chofar para anunciar que Dios escuchara. Y que traerá sanidad al mundo entero. Pero déjame decirte que el chofar fue sonado en aquel día que Cristo se levantó. Pero el shofar fue sonado en el cielo, aleluya, porque allá se levantaron y dijeron: se ha levantado, ha resucitado, celebremos, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que hay júbilo, hay gozo en la casa del Señor. El David tenía razón y por eso David decía: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos, porque ahí hay salvación para vida eterna. Aleluya. Eso nos llamó el Señor, iglesia. A eso nos llamó mundo entero. Oh mundo, amigo, amiga, a eso te llamó el Señor. A que nos encerráramos, para que comiéramos de su pan, para que nos viéramos de su sangre, para que Él estuviera dentro de nosotros y nosotros bebiéramos del agua que nunca vamos a tener sed jamás. Aleluya. Y estaremos en aquel día, decía Jesús, en aquel día nos sentaremos en una mesa, aleluya, y comeremos juntamente con Él, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Cristo, mi alma te bendice, porque hay poder sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno es Cristo. Y entonces la pregunta para ti y para mí esta mañana es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, le dijo, sino ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero esta es la noticia:
este día es el tercer día que resucitaría, dijo él. Pero hoy Cristo quiere resucitar en nuestros corazones. Por eso les dije, este es el día que Jehová ha hecho para nosotros. Cristo quiere resucitar en nuestras vidas. Cristo quiere, pero los datos son esos, este día. Por eso se celebran Semana Santa, hermanos. Pero no, hermanos amados, celebremos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Por eso les decía ayer, el día de ayer, el Viernes Santo, no era para estar tristes. El Viernes Santo era para que nosotros celebráramos toda esta semana, que celebráramos. Nos encerró el Señor para que buscáramos su rostro. Aleluya. Una vez más, les recuerdo la cita. Segunda de Crónicas, capítulo 7, pero no del 14. Comencemos desde el 13. El Señor dijo, y aún Él podría entregarle a su pueblo y darle una pestilencia. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Dios tiene el control, hermano amado. Cristo Jesús tomó control sobre todo. Y la palabra de Dios dice que nada acontecerá en esta tierra sin que Él lo sepa. La muerte ya no tiene control, sino que Dios es el que tiene el control de la muerte. Por eso es que nuestra preparación tiene que estar en Cristo, porque si morimos, viviremos en Cristo Jesús. Aleluya. La Biblia dice que en su segunda venida, aquellos que mueran en Cristo, llegarán primero, aleluya. Serán los postreros, serán la primicia. Porque Cristo, como les decía ayer, vino a ser primicia para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que sigue. Versículo 8 dice, entonces aquellas mujeres, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora te digo a ti, iglesia, amigo, mundo, alma, ser viviente, te digo a ti ahora. Ahora, entonces, acordémonos de su palabra. Yo sé que el Señor ha permitido, yo decía esto, el Señor nos ha permitido estar encerrados, más bien, algunos hemos obedecido, otros hemos obedecido a medias, otros han obedecido completamente. Y qué pena que el inconverso ha entendido mejor esa parte. Pero lo que no entendieron, estar en casa encerrados, no entendieron era que había que buscar de Él, comer el cordero en casa, celebrar esa Pascua con la familia, aleluya. Y no comer, está bien, y no comer todo lo tradicional, no, hermanos. Era de comer, era de sentarse. Todavía es tiempo. Cristo se levantó para darnos vida. Ahora bien, diciendo esto, vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Uno de los versículos clave para el mundo entero, hermanos. Aunque dicen, unos lo podrán entender, pero cuando yo lo escuché por primera vez hace muchos años atrás, hace muchos años atrás, yo lo escuché cuando el Señor me permitió, me trajo a esta, digo tierra, pero cuando digo tierra, más bien voy a hacer un poco más a estos lugares, a estos estados. El Señor me enseñó, Dios bendiga a este siervo de Dios, que me permitió el Señor escucharlo. Y Dios ha sido maravilloso y precioso, porque me llevó a ese lugar y escuché ese mensaje tan precioso. El resucitamiento, la doctrina de la resurrección. Es una doctrina. La doctrina de la resurrección es una doctrina. Y esa doctrina es tan genuina de Cristo Jesús, porque hay pruebas y datos. Ya le leí uno. Y vamos a seguir leyendo en este momento. Entonces, mire, el apóstol Pablo nos testifica que Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Como primicias de los que han muerto. Por eso leíamos.
Cuando Cristo se levantó, se levantaron muchos. Amén. Hubieron muchos, pero vamos a hablar, porque muchos dicen, algo otro, los que no creen en la doctrina de la resurrección, algunos dicen, pero entonces, no solo Cristo, hay la resurrección, pero ¿a dónde está? Y preguntaban todo esto. Hermanos amados, yo le voy a hablar de dos datos en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento un dato, que Elías resucitó a un joven, lo vamos a leer. Pero también Cristo, antes de él resucitar, él mismo, él resucitó a dos también personajes. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Yo le voy a dejar a usted una inquietud. Lea el Salmo 38 y se va a dar cuenta y va a entender un poco más que lo que le estaba diciendo. Cuando Cristo leyó todos los salmos, por eso este siervo de Dios me recomendaba a mí, lee los salmos. Y cuando tú leas los salmos va a haber una inquietud del Señor a tu vida. La misma inquietud que le dio a Cristo de reconocer que Él era el Hijo de Dios. Entonces eso mismo nos va a acontecer a ti y a mí. En el nombre de Jesús. Primera Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo, vamos a estar leyendo desde el versículo 20-21. Por ahí vamos a estar sondeando. Mire lo que dice. En algunas Biblias lo dice bien claro. Por eso yo escribía, como primicia de lo que han de los muertos. Entonces Pablo testifica que es una garantía. La resurrección es una garantía. Y aquí lo dice. Cristo, garantía de la resurrección. Versículo 20, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su precioso y maravilloso Espíritu. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, o sea, los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. En Adán morimos, porque estábamos vivos, pero Adán murió, y estamos hablando de una muerte espiritual, no física, espiritual. Y entonces, porque así como Adán, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debida orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Clarísimo. Ahí me voy a detener. Mire, el versículo 23. Pero cada uno en su debido, ¿qué? En su debido orden. Por eso, hermanos amados, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia ordenada. Una iglesia que tenga ordenanzas, una iglesia que tenga principios, una iglesia que tenga eso. Por eso el apóstol Pablo, hermanos amados, mire cómo vino a corregir a los corintios. Mire, hermanos amados, la iglesia de hoy, cómo se ha figurado tanto como la iglesia de los corintios, hermanos. Y los problemas que había en la iglesia de los corintios. Y era la iglesia más enriquecida en todo, en todas sus áreas. Pero mire lo que estaba pasando con la iglesia de los corintios. Léalo, se lo recomiendo. Entonces el resucitar, primero tiene que resucitar Cristo por un orden. Perdóneme. Entonces, mire, está claro este versículo. Pero cada uno en su debido orden, Cristo primero, Cristo primicias, luego los que son de Cristo. Es claro. ¿Cuándo? En su venida. Primera de Tesalonicenses, puede leer. Vamos a estar hablando de su venida, porque ese es el tema principal, la venida de Cristo. El mensaje del Espíritu es que nos preparemos para su venida. Y su venida, hermanos amados, puede ser en cualquier momento. Dice como un abrir y cerrar de ojos. Y si no estamos listos, si no estamos preparados, si usted y yo no estamos preparados, hermanos amados, nos van a sorprender. Nos va a sorprender la muerte. ¿Por qué? No porque llegó, no, porque mira, hermanos amados,
Dios sabe cuál es el tiempo y la orden que nosotros tenemos que partir de este lugar. Nosotros quisiéramos saber, pero ¿sabe qué? Hay una escritura que Dios le mandó un orden a alguien. Y le dijo, ve, le dijo al profeta, y dile a aquel que hoy, esta noche, arregle su casa, que arregle su alma. Hoy, esta noche, arregla tu casa. Le dijo, porque el Señor te pidió. Y eso es todo lo que le dijo el profeta. Y salió de ahí. Y aquel hombre se angustió tanto y se postró. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Y se postró y se humilló. Mire los detalles que hay. Y entonces dice el Señor, y si mi pueblo se humillare. Oiga, si nos humillamos, nos postramos. Eso nos llamó el Señor, a que nos humilláramos, a que nos postráramos, a que diéramos estos alientos a Él. ¿Para qué? Para que Él sanara nuestra tierra. Entonces el Señor se dio cuenta y de ahí mismo, en el mismo momento, porque dijo Él, y yo sanaré la tierra. En el momento, el Señor le dijo al profeta, regrésate. Dile que le doy 15 años más. ¡Aleluya! Hermanos amados, mira, Dios es así, pero es la locura del evangelio, como decíamos ayer. 1 Corintios capítulo 8. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es una locura para el mundo. Aún para muchos cristianos. Porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Oigas eso. Pero es una locura ¿para quién? Para tu amigo que crees y no has recibido a Cristo. Pero cuando recibes a Cristo, el evangelio de Cristo viene a tener poder para ti. Y entonces rompe las cadenas. Por eso dice, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y Cristo rompe las cadenas. Entonces nota esto, hermano amado. Porque la muerte entró por un hombre, o sea, Adán. Pero en el otro hombre vino la resurrección, o sea, en Cristo. Nota esto, yo ponía como nota. Porque la confesión de la fe está aquí. ¿Dónde está la confesión de la fe, hermanos? Vamos a leer, mire, vamos a Romanos ahí mismo. Romanos es un libro tan precioso que uno sigue buscando, sacando y todo. Pero eso está en Romanos capítulo, déjame ver, hermano amado, Romanos. Vamos a leer primero Romanos 5:21, déjame ver, por alguna razón yo lo anoté ahí. Romanos 5:21, por alguna razón lo anoté. Mire lo que dice. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna mediante Cristo nuestro Señor. Mire qué precioso. Mire qué precioso. Para que entendamos ese versículo que yo lo tenía. Está hablando de la muerte al pecado. Cristo murió porque en la cruz todo el pecado del mundo vino. Todo nuestro pecado se le pegó a Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que morir al pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La alma que pecare, esa morirá. Versículo 19. Porque si así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos constituyeron pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire lo mismo. Cristo primicia, Adán. Por Adán entró el pecado y ahí murió. Pero por uno resucitamos. Y dice el versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y mire qué tremendo. Donde el pecado sobreabunda, ahora está sobreabundando el pecado en el mundo, pero la gracia se está haciendo presente. Pero ojo en esto, la gracia tiene un límite y tiene un orden. Y hoy te está mostrando gracia al Señor. Hoy nos está mostrando gracia al Señor. Entonces ahí dice el versículo,
para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si el pecado, mire, si la abundancia del pecado, así como dice aquí, si el pecado está reinando ahora mismo, el pecado está reinando ahora mismo, la gracia del Señor tiene que reinar en nosotros. La justicia de Dios quiere, y Él nos quiere hacer justos, hermanos amados, porque nuestra justicia, decíamos ayer, estaba en la cruz del Calvario, donde Romanos capítulo 5, ahí mismo, en el Calvario. Entonces voy a leer Romanos 9:10, porque ahí está un poder tan grande. Romanos capítulo 9, es lo que le escribí acá. Déjeme ver, yo le escribí algo aquí. Una nota, porque la confesión de fe está en nuestra boca. Mire lo que dice Romanos 9, 8 y 10. Es 10, perdóneme. 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Hay una pregunta, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, lo que leíamos, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la resurrección de nuestro Jesucristo es para salvar nuestra vida y muerte del pecado. Vamos de regreso a 1 Corintios capítulo 15 una vez más. Ahora vamos a leer los versículos atrás. En el 12, yo escribí aquí, cerca de nosotros está la palabra en nuestro corazón, lo acabamos de leer. Hermanos amados, mire, por esa fe preciosa, gocémonos algunos, porque es decir, la mayoría de los discípulos no creyeron en la resurrección de Cristo. Ojo en esto, eso lo vamos a leer. Cerca de nosotros está la palabra de nuestro Señor, en nuestro corazón. Pero algunos, por no decir la mayoría de los discípulos, no creyeron en la resurrección hasta que lo vieron. Jacob creyó, después Tomás, hasta que lo tocó, hasta que metió sus dedos en los hoyos. En el versículo 12 y 19 vamos a ver esa información. Mire lo que dice. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, por eso voy a darle el ejemplo de los otros dos resucitados. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también es vuestra fe. Versículo 15. Mire lo que dice. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía está en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. O sea, no tienen esperanza los que murieron en Cristo. O sea, los cristianos que en la fe de Cristo que murieron no tendrían esperanza. Mire qué precioso esto. Versículo 18 otra vez. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, han perecido. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si verdaderamente solo hemos esperado eso, somos los más dignos de lástima. Entonces, cuando yo pongo ese dato, aquellos hombres no creyeron a eso, hermanos amados. En los últimos tiempos, ellos no se daban cuenta. Por eso es que ellos renunciaron a todas esas cosas. Entonces, somos, dice, de lástima. Mire, Romanos 4. Mire lo que dice Romanos
4. Creo que hemos estado hablando sobre ello. Versículo 25. Se lo voy a leer. Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que seamos justos. Ahora, déme darle los ejemplos, porque este tema es importante. Hay muchos que no creen y dicen, Cristo no ha resucitado. La resurrección no existe. No se pueden levantar los muertos. Y por ahí hay un engaño. Entonces nuestra fe, dice Pablo, es vana. Y entonces los que murieron en Cristo no serán resucitados. ¿Cuándo? En su venida. Lo acabamos de leer. Ahora quiero darles ejemplos porque quiero ir rápido. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero hablarle de tres personajes. Tres personajes. Por aquellos que dicen que no, creen como lo que acabamos de leer, los que son enemigos de la doctrina de la resurrección. ¿Dónde le dije? Primera de Reyes. ¿Dónde están los reyes? Eclesiastés, Crónicas, Reyes. Primera de Reyes 17. 14, 17. Mire, aquí en el versículo 17 y 22. Mire lo que dice. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa. La historia no se la voy a dar ahora mismo, usted la puede leer. Y su enfermedad fue grave, que no quedó aliento en él. ¿En quién estaba hablando? En el niño. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¡Qué tremendo! Y le dice, y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su rasgo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. Y lo acostó sobre su propia cama. Versículo 20. Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Versículo 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice? Y revivió. Aleluya. Entonces, oiga esos datos. Pero ¿qué es lo primero que hizo el siervo de Dios? Lo primero que nosotros tenemos que hacer era el tema que teníamos con los hermanos allá. Mire, hermanos, los ministros, los pastores, y tampoco no todos los ministros, llaman al pueblo a orar. Porque hay otros ministros que no. Hay otros ministros que dicen no, solamente la palabra y el pueblo tiene que no. Y yo estoy buscando, y yo tengo, no, hermanos amados, perdóname. Siervo de Dios, ministros, no. El llamado es, por eso yo admiro muchos ministros. Convocan, perdóname, la palabra es convocan a la congregación a ayuno y oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque allí dice, Dios va a escuchar la oración del justo. Aleluya. Ahora, está bien que tengas tu devocional, pero mira, lo primero que le cuesta a la iglesia que no ha creído todas las cosas que dice la palabra, como Juan y Pedro y Jacob, cuando lo llamó el Señor allá el día de la transfiguración, el Señor quería apoyo en la oración. Y más bien no quería apoyo, sino quería enseñarles, es la escritura. Perdónenme, mejor dicho. Él les quería enseñar que había que velar porque venía algo para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer. La iglesia le cuesta buscar la oración. Yo oro, dicen. Sí, yo oro. Sí, oramos y es deber de nosotros orar todo el tiempo, aún hasta por los alimentos, donde quiera que estés. Pero hermanos, es congregarnos
convocar, dijo, se convoca la reunión y proclamar ayuno. Aleluya. Mire, entonces, el primero que encontramos ahí, resucitado, mire, Elías, uno de los que, yo tengo ese dato, porque es el primero que se me vino de la viuda. ¿El otro cuál es? Ahí Jesucristo hizo dos. Y es el otro, es el mismo ahí en los evangelios. Vamos a Marcos 5. Usted se va a recordar, vamos a los evangelios, Marcos capítulo 5. Mateo, Marcos 5, ya vamos ahí terminando. Marcos 5, el versículo 22 y 24. Mire lo que dice. Voy a leer el 21. Cuando Jesús pasó otra vez, oiga esto, en la barca del otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Y así que él se quedó junto al mar. Estoy en ¿qué? Marcos 5, sí. Entonces mire lo que dice. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Esa es la posición, postrarnos al pie. Hay un siervo de Dios que dice de los principios los principios del cristiano, tiene que ser, ¿a dónde está la victoria? En postrarnos de rodillas. Y vino uno de los oficiales, mire, de la sinagoga llamado Jairo, al verle, postró sus pies. Y rogándole al instante, diciéndole, mi hija está a borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, a una gran multitud le seguía y opresión. Pero entonces dice, versículo 25, y una mujer que había tenido flujo de sangre, ese todavía no. Ahora, vayamos al 35. Entonces el Señor ya llegó y siguió. Mientras estaba, versículo 35, mientras estaba todavía hablando, vieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué no molestes aún al maestro? Le dijeron, ya, tranquilo, ya tu hija se fue. Pero mira, aquí está lo precioso. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacob y Juan, y el hermano de Jacob. Hermanos amados, y mire lo que hizo el Señor en el versículo 39. Cuando él les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaron de él, pero echando fuera a todos tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que el traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. El versículo 42, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le diera de comer a la niña. Resucitó. Mire qué precioso. Entonces, el otro dato que tenemos está ahí mismo en Juan 11. Vamos a Juan 11. Es precioso, hermanos amados. Es precioso. Es la resurrección. Por eso Cristo es primicia de todos aquellos. Porque ellos resucitaron y murieron otra vez. Pero Cristo resucitó y vive, porque Él vive. Nosotros viviremos. Ahora, 11, vamos a leer del 38 al 44. ¿A dónde estoy? Permítame, aquí. Cuando el fariseo vio que éste sorprendió que Jesús no se hubiera levantado primero antes de comer según el ritual judío, déjame ver, estoy en Lucas, perdóneme, siempre estoy
confundiéndome, pero reacciono en el momento. Juan 11, versículo 38, aquí está. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, y le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días murió. Oiga ese dato tan precioso. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con gran voz, fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y los rostros envueltos en un santuario, en un sudario. Jesús le dijo, desatarlo y dejarlo ir. Ahí hay muchas cosas, detalles escondidos que yo los aprendí por estos hombres de Dios. Pero entonces aquí está la otra prueba. 3. Entonces, ¿cuál sería la cuarta? ¿Cuál fue la cuarta? De donde iniciamos. Vámonos a 1 Corintios 15. Y ahí vamos a ir terminando. Mire, yo le escribí algo. Pablo testifica de lo que pasó en la crucifixión y cómo se apareció conforme estaba escrito. Gracias a la resurrección, esto yo lo escribía, gracias a la resurrección de Cristo tenemos esperanza. Y no solo para el futuro, sino para el pasado y para el presente. Porque Cristo es el de ayer, de hoy y el de siempre. Termino aquí. 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, versículo 1, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra. Oiga eso. El salvo es el que sí retiene la palabra. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos duermen, ya murieron. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy, eso de ahí es el dato ya no. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? Esto, que Cristo resucitó y se apareció. Parucías. Lo podemos seguir leyendo, lo leímos. Las mujeres lo fueron a buscar. Marta, María y todas, llorando, lamentando. Cristo vive, resucitó. Aleluya. Porque Él vive, yo no temo al mañana. Cierro ahí. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que Él conoce nuestro futuro y sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Usemos nuestra vida. Él murió y nos dio vida. Como aquel hombre, le dio 15 años más de vida. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Arruinó todo en esos 15. No ordenó. Hermanos amados, ¿quién quita
Amigo, amiga, ¿quién quita que el Señor está dándonos eso? Dio este tiempo para que nos establezcamos, que nos afirmemos en la salvación. Lo que decía Pablo. El evangelio que se nos predicó, que se nos ha predicado, el evangelio que estoy predicando, hermanos, esa salvación hay que permanecer en la palabra que hemos oído, la que oímos, la que está escrita. Porque mira lo que pasa. Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso lo dijo el Señor. Ahora, ¿para quiénes? Para los que permanezcamos en Él. Aleluya. Cierro con esta oración en el nombre de Jesús. Porque Él vive. Porque Él vive. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, la oportunidad que me diste de compartir tu evangelio. De hablar, Señor amado, de ese día que es recordado en el mundo entero. Y que hoy lo hiciste, que lo recordáramos de esta manera. Porque tú quieres que resucitar en nuestras vidas. Porque hace 2000 años caminaste en esta tierra y sabías todo lo que va a acontecer en ella. Y por eso moriste en la cruz del Calvario, porque nos amas. Y hiciste obediencia a tu Padre. Y de esa misma es la que nos estás pidiendo. Y nosotros podemos buscar esa santificación. ¿Cómo? Tener comunión contigo. Padre, te damos gracias porque nos enviaste al que nos va a ayudar, al guía, al que nos va a dirigir, al que nos va a llevar a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Yo sé que es una locura. Yo cuando estoy viéndome ahí, escuchando el mensaje, yo cierro mis ojos mejor y levanto mis manos. Hazlo tú. Yo sé que es una locura, pero hazlo. Porque el Señor está aquí. Yo sé que está aquí. Yo sé que Él está ahí. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a este pueblo. Bendice a la Grey que tú me has dado, Señor. Bendice a aquellos hermanitos de Comunidad Luz y Vida. Bendice a los hermanos del mundo entero. Padre, bendice a cada pastor, a cada ministro, a cada presidente, Señor, de cada nación, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Israel, Señor. La paz sea para cada uno de nosotros, porque la paz eres tú, Señor. Decíamos, Cristo eres nuestra paz, porque tú has roto todas nuestras cadenas. Eres nuestra paz, Señor. Padre, unge esta palabra en la mente, guárdala en la mente, guarda en el corazón. Ponle el sello de tu espíritu, Señor amado, y que cada uno que le escuche, Señor, reciba la resurrección en su corazón. Amigo, amiga, tú que estás ahí, en el nombre de Jesús, te pido que hagas esta oración de fe conmigo. Y tú, hermano, que te has apartado de los caminos, recuérdate que el Señor vino a reconciliarnos una vez más con el Padre. Repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario. Porque moriste y bajaste y tomaste control y venciste a la muerte. Te doy gracias por eso, Señor, pero porque resucitaste de entre los muertos. Y derramaste esa sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo en esta preciosa mañana, o tarde o noche, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué? Porque lo creo en mi corazón, como dice las Escrituras. Tú que estás en un hotel ahora mismo, puede ser que estés en un vehículo, no sé dónde quiera que estés. Pero en el nombre de Cristo Jesús, por casualidad, dices tú, te llegó este mensaje a tus manos. No, no es casualidad. Es el Señor que te está llamando. Ven a Cristo, ven a Cristo. Ven y lávate en las aguas. Ven a la fuente de agua viva. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendice, hermano, hermana. Que la paz del Señor esté contigo. Y una vez más decimos, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé
que Él conoce mi futuro y sé que vale la pena vivir porque Él vive en mí. Una vez más, porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que Él conoce mi futuro y sé que vale la pena vivir porque Cristo vive en mí. Porque yo sé que vale la pena vivir porque Cristo vive en mí. Porque yo sé que vale la pena vivir. Porque Cristo quiere vivir en ti. Aleluya, Maranata, gloria a Dios. Aleluya. Amigo, si tú hiciste esa oración, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús que le llames a alguien que te habló por primera vez, o que llames a este canal, o pon tu comentario, y si no, busca un amigo o busca una iglesia local, ahí donde te encuentres, y busca de Cristo. Una cosa haz primero, busca congregarte. 2 cosas, consigue una Biblia. Y tercera, ora siempre en el nombre de Jesús. Maranata, hermanos amados, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga. Recuérdense, como pongo siempre, este es el día, gran día que Dios ha hecho para nosotros. Día de salvación, día de vivir en Cristo Jesús. Porque Él vive, nosotros viviremos. Maranata. Aleluya, Cristo viene y viene por ti y por mí. Aleluya, gloria a Dios. Nos estamos sintonizando a través de esta red una vez más. Los encontramos, si Dios nos permite. El día miércoles estamos reunidos una vez más haciendo nuestro estudio bíblico o discipulado, como usted le quiera llamar. Que Dios me lo bendiga a cada uno donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén y amén.